perdón, ¿qué son las contusiones? Y las contusiones van a ser todos aquellos traumatismos que van a ser producidos por cuerpos romos. Es decir, cualquier instrumento que no tenga ni filo y que no tenga punta. A eso nos vamos a referir con traumatismos de tipo contuso. Si nos limitamos a esta definición, pues podríamos ver que un puño, si se le aplica la fuerza, puede volverse un objeto de tipo contuso. ¿Por qué? Porque no tiene filo y no tiene punta y va a causarnos pues un daño a nivel pues del organismo. Un mazo, por ejemplo, un martillo, todos ellos pues siempre y cuando no tengan ni filo ni punta, van a ser considerados objetos contusos, capaces por lo tanto de producir contusiones. En cuanto a los mecanismos de acción que pueden ejercer pues todos estos cuerpos contusos o objetos contusos, tenemos la percusión, tenemos también la presión, también la fricción y tenemos la tracción. Esos van a ser los mecanismos por los cuales se van a producir los traumatismos de tipo contusos. Dependiendo de cuál es el mecanismo de acción que se utilice, así van a ser los diferentes tipos de contusiones que vamos a tener. Ahora, las contusiones, fíjese, se dividen en dos grandes grupos. Y esta clasificación la hacemos en base a al número de mecanismos de acción que las producen. Así tenemos las contusiones simples, en las cuales solamente va a participar un mecanismo de acción. Acá tenemos, por ejemplo, este puñetazo, en donde el único mecanismo de acción que está participando es la percusión. Acá tenemos otro, en donde podemos ver siempre el puño, ¿verdad? Produciendo un trauma contuso, cuyo mecanismo de acción es la percusión. Y tenemos también las contusiones complejas. Las contusiones complejas son aquellas que se van a asociar con más de un mecanismo de contusión. Por ejemplo, tenemos las mordeduras. Las mordeduras se consideran tipos de contusión compleja porque primero hay presión con los dientes y luego puede haber tracción. Entonces acá ya tenemos la combinación de dos mecanismos de acción. Por ello se llaman complejas, ¿verdad? Siempre y cuando identifiquemos solamente un mecanismo de acción, vamos a considerar contusiones simples. Si ya participa más de uno, vamos a hablar de entonces contusiones complejas. Dentro de las contusiones simples tenemos los siguientes tipos de traumatismos. Tenemos el apergaminamiento, la excoriación, la equimosis, los derrames y las heridas contusas. Veamos con detalle cada una de ellas. Iniciamos con el apergaminamiento. Y aquí lo que vamos a tener son lesiones de aspecto de pergamino. En ellas, permítanme, vamos a ver. En estas, vamos a tener pues que son lesiones amarillentas que algunas veces pues
no van a presentar una reacción inflamatoria. El mecanismo de acción que participa en el apergaminamiento es la fricción. Y esta fricción que se hace ocasiona pues que ocurra un desprendimiento del estrato córneo de la piel, y lo que va a hacer es que se produzca pues una coagulación de la linfa. Algunas veces incluso podemos tener acúmulo de esta, ¿verdad?, en la superficie, y es cuando pues esto estalla, pues nos deja esta lesión que puede verse como una tonalidad amarillenta y no vamos a encontrar reacción inflamatoria. Este tipo de lesiones se considera pues una lesión preagónica o bien post-mortem, debido pues a que no vamos a tener presencia de inflamación. Y esto pues es debido a precisamente un carácter superficial de este tipo de lesiones. Yo no sé si ustedes pues tienen abuelitos y han visto que muchas veces cuando queremos tocarlos, a veces muy fuerte, podemos rozar la piel de ellos y entonces le vamos a desprender la pielecita, lo más superficial, ¿verdad? Esto pues definitivamente ustedes van a ver que solo se desprende un pedacito de piel, ¿verdad? Pero como es tan superficial que no le vamos a causar ningún malestar, ¿verdad?, a estas personas. O bien cuando quieren manipular o mover a algún paciente que ya está pues agonizando, de igual forma lo podemos agarrar tal vez lo más suavecito que nosotros estamos tratando de manipular a estas personas, pero igual podemos causarle algún desprendimiento de la piel superficial. Entonces, a estos tipos de lesiones, como les decía, se les llama apergaminamiento. Veamos ahora las excoriaciones. Las excoriaciones son comúnmente llamadas raspones, ¿verdad? Solo pues que ya el término pues científico ya es excoriación. En los expedientes no vamos a poner que el paciente presenta 3 raspones, ¿verdad? Incluso he visto que algunas veces ponen en los expedientes abrasiones. Ya vamos a ver desde el punto de vista médico-legal cuál es la diferencia entre una abrasión y una excoriación. Pero definiendo lo que es una excoriación, vamos a tener que la excoriación se debe al desprendimiento de los estratos superficiales de la epidermis. Pero en estos casos se respeta todo lo que es el extracto germinativo. Acá tenemos los famosos raspones conocidas pues como excoriaciones. Ese es el término pues científico que se le da a este desprendimiento superficial de la epidermis. El mecanismo que participa en las excoriaciones es la fricción, ¿verdad? Como ven, solamente tenemos un mecanismo de acción, por lo tanto es una contusión de tipo simple. En estos casos podemos encontrar una cubierta, ¿verdad?, que es la describimos como una costra. Podemos encontrar costras serosas, podemos encontrar costras serohemáticas, o bien, como en este caso, podríamos encontrar costras de tipo hemático. Entonces, así es como describimos las excoriaciones cuando tienen pues esa capita. Algunas veces la gente dice, ay, ya tiene cascarón, ¿verdad?, el raspón. Pero realmente nos estamos refiriendo a una excoriación que ha formado una costra, ¿verdad?, que puede haber sido serosa, serohemática o solamente del tipo hemática.
Las escoriaciones, pues, podemos ver que tienen una tonalidad parda rojiza, como podemos ver en estos casos, y algunas veces puede verse también como arrollado, ¿verdad? Ese estrato superficial en los extremos distales, ¿verdad? También las escoriaciones hay que tener muy en cuenta que se van a localizar en zonas del organismo que están pues que tienen muy poco tejido, ¿verdad? Blando, ¿verdad? Y esto más que todo lo encontramos en las áreas donde tenemos salientes óseas. Porque cuando nos caemos, por ejemplo, donde más se nos hacen escoriaciones es en las rodillas, ¿verdad? O podemos tenerla a nivel de tobillos, o podemos tenerla a nivel de escápulas, ¿verdad? Y como decía, lo característico va a ser pues la formación de costras, ¿verdad? Si son costras hemáticas, vamos a ver las superficies rojizas. Si es una costra cerosa, pues esto se va a ver amarillento, ¿verdad? Y todo eso tenemos que describirlo al momento en que estamos observando una de este tipo de lesiones. Acá tenemos que podemos ver que hay una costra ya, una escoriación, pero aquí podríamos decir pues que es una serohemática, porque vemos rojizo y vemos áreas todavía amarillentas. En esta podríamos decir que pues es hemático lo que predomina, aunque en el centro podríamos ver todavía como una cierta coloración amarillenta, ¿verdad? Serohemática. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo está claro. Todo está claro, doctora. Perfecto. Sigamos. Tenemos diferentes tipos de escoriaciones. Por ejemplo, las más comunes pues son las escoriaciones por raspado o deslizamiento. Y acá lo que vamos a tener pues es el desprendimiento, capas superficiales de la piel. Y algunas veces pudiéramos incluso tener afectación hasta la dermis con salida de líquido serohemático. También podemos tener escoriaciones por presión o impacto, ¿verdad? Y acá el agente que está causando pues este desprendimiento de la piel va a actuar de modo perpendicular a la piel. Va a causar pues un pequeño aplastamiento, sobre todo donde hay salientes óseas, y es ahí donde vamos a tener la formación de la excoriación. Y también podemos tener excoriaciones en patrón, que esta es una variante, ¿verdad?, de la de impacto, que va a ocurrir cuando el objeto se pone en contacto, ¿verdad?, con la piel. Las en patrón, entonces, son aquellas que se ven iguales, ¿verdad? Siguen un mismo patrón. Y en estos casos pensamos que han sido producidas por el mismo objeto. Ahora, para nosotros hay una diferencia entre lo que es una erosión y una excoriación, ¿verdad? En cuanto a la excoriación, nosotros hablamos de origen traumático. Por el contrario, para nosotros la erosión es la que se presenta debido a una enfermedad de la piel. Por ejemplo, una erosión la podemos tener, por ejemplo, en los casos de impétigo, ¿verdad? Que al romperse las bulas nos van a causar un daño de la piel. Pero pues eso no es de origen traumático, eso es causado por una enfermedad, en este caso una enfermedad infecciosa. Y aquí hablamos entonces de erosión.
La excoriación, dijimos entonces, son producidas por un objeto, ¿verdad? Una fuerza exterior, y pues son de origen traumático. Ahora, la importancia médico-legal de una excoriación es que sabemos que las excoriaciones son lesiones que curan en pocos días. Realmente no causa una incapacidad, para realizar las labores cotidianas. Pero realmente yo pongo un poquito en duda esto que se ha establecido según algunos autores, porque si son excoriaciones muy grandes, definitivamente duele. Yo creo que todos ustedes en algún momento, pues incluyéndome, nos hemos caído, nos hemos rozado en algo y hemos tenido una excoriación y realmente arde un poquito, ¿verdad? Molesta. Entonces, ahora imagínense este tipo de excoriación si sucede en la cara de una presentadora de televisión o una modelo, definitivamente sí va a causar una incapacidad. Entonces todo esto va a depender del tamaño, ¿verdad? De la localización anatómica para que podamos determinar el tiempo de curación y la incapacidad que puede causar. Acá tenemos otra excoriación. Como ven, la frente pues es una área que tiene escaso tejido adiposo y aquí podemos tener pues una excoriación. De igual forma, acá tenemos lo que es en el malar y en el mentón, ¿verdad? Son entonces de tipo contusiones de tipo excoriativa. Y aquí podemos ver la evolución de una excoriación, ¿verdad? Aquí acaba de suceder, esto es el día en que sucede. Vea cómo va evolucionando a los 3 días y más o menos a los 18 días ya no encontramos pues evidencia de la excoriación, a no ser que hayan sido más profundas que nos van a dejar pues alguna cicatriz, ¿verdad? En la zona donde se han producido. Pero podemos ver con ello que la excoriación cura en pocos días y la incapacidad, pues como le repito, el aspecto estético es importante dependiendo de la profesión, ¿verdad? Que tenga la persona. Y pues así es que nosotros vamos a establecer estos tiempos que son tan importantes para los abogados para que ellos tipifiquen los delitos. Los arañazos o estigmas unguiales son variantes de una excoriación, ¿verdad? Suelen definirse como la excoriación producida por las uñas. Eso es un estigma unguial, ¿verdad? Podemos observar que la forma de ellas es delgada, arqueada, y se van a deber a la presión que la uña ejerce sobre la piel, ¿verdad? Y si produce fricción sobre la piel, nos va a dejar pues todas estas excoriaciones de tipo arañazo o estigmas unguiales. Acá tenemos estigmas unguiales que de igual forma curan en pocos días y la importancia de ella siempre va a ser en el aspecto estético, ¿verdad? Pero pues no son lesiones incapacitantes y curan en pocos días. Pasemos ahora a las equimosis, llamadas también cardenales. Para las equimosis, acá lo que vamos a tener es una extravasación
e infiltración de tejidos en el espesor de los mismos, ¿verdad? En el espesor del tejido que está dañado o ha sido golpeado o contundido. O sea, acá lo que vamos a tener es que se produce el trauma, tiene la fuerza suficiente para causar la ruptura de un vaso y la sangre pues sale y se infiltra en el tejido que ha sido pues contundido. Para que se produzca una equimosis, va a ser necesaria que, en primer lugar, haya circulación sanguínea. Por más que aporreemos un cadáver, no le vamos a formar equimosis, ¿verdad? Esta es una lesión de vivo, una persona que está viva. Entonces necesitamos que haya una circulación sanguínea. Necesitamos también que se haya roto un vaso sanguíneo y que haya existido salida de sangre. Necesitamos también que exista una presión sanguínea adecuada, también que exista una respuesta de coagulación, ¿verdad? Y además, pues, va a existir salida de glóbulos rojos, ¿verdad? Y blancos en la vecindad de la lesión. Entonces, esos son los elementos básicos para que se produzca una equimosis. Como le repito, si la persona ya ha fallecido, no le vamos a causar ninguna equimosis. En cuanto al mecanismo de acción, recordemos que la equimosis es una contusión simple y para que se produzca necesita solo un mecanismo de acción. En este caso, podemos tener que la percusión es el mecanismo de acción para que se produzca una equimosis. Entonces aquí vamos a ver diferentes equimosis y qué es lo que les llama la atención de todas estas equimosis que yo les estoy presentando. Vamos a ver, Walter. Walter Almendares. No está. Ingrid. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Me llama la atención que se dan a nivel de los miembros en zonas expuestas. Sí, se llevan en zonas expuestas, se forman. ¿Qué más? ¿No le parece que todas tienen como una coloración diferente? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Algunas, vea acá, se ven como amarillenta. Aquí se ve un poquito más azulosa. Aquí se ve un poco verdosa. Esta pues se ve negra, rojiza. Y esta pues un poquito violácea, ¿verdad? Rojiza. Eso es importante para nosotros porque en base a la coloración que tenga una equimosis, vamos a poder calcular el tiempo de evolución. Es decir, que si una persona me llega y me dice, me golpeó mi pareja este día y me empieza a mostrar una serie de equimosis que yo las veo amarillento verdosa, yo no le voy a creer porque voy a pensar que ya tiene varios días de evolución. Ya vamos a ver más adelante con detalle el tiempo de evolución que hacemos, que es que tiene una lesión y en base a su coloración vamos a establecer un tiempo aproximado de evolución.
Vamos a decir que es una lesión vital por excelencia, ¿verdad? Ya dijimos que se necesita que haya una circulación sanguínea, que hayan vasos sanguíneos rotos, ¿verdad? Una presión sanguínea adecuada, que haya salida de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, definitivamente se necesita que una persona esté viva para que pueda presentar pues alguna equimosis. De lo contrario, si la persona está muerta, no le vamos a causar ninguna equimosis. También, pues lo que les mencionaba, los cambios de coloración se van a deber a la presencia de la hemoglobina que ha salido del vaso, ¿verdad? Recordemos que esta se encuentra dentro del glóbulo rojo y pues si sale sangre, pues definitivamente ha salido glóbulo rojo con hemoglobina. Y podemos decir que en términos generales una equimosis puede desaparecer en cuestión de 3 semanas. Pero pues eso no quiere decir que las 3 semanas esta persona va a permanecer incapacitada para realizar sus labores. En lo que le mencionaba, ¿verdad? No suele causar incapacidad a no ser que sea en partes visibles. Y el aspecto estético, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ya les decía, imagínese una recepcionista de un banco no va a poder estar atendiendo a los clientes porque está morada de la cara, ¿verdad? O una presentadora de televisión o un presentador de televisión de igual forma. O las modelos, ¿verdad? O los modelos no van a aparecer con equimosis en su cara. Entonces, tiene mucho que ver este aspecto pues de la ocupación de las personas. Por lo regular, una equimosis no suele dejar secuelas, ¿verdad? Y esta fotografía me gusta porque ustedes pueden ver que aquí se ve rojizo, violáceo, pero acá ya se ve color amarillento, ¿verdad? Como que hubiera sufrido estas equimosis en diferentes tiempos, ¿verdad? Ahora, en algunos ancianos, ¿verdad? Se presentan las equimosis, pero esto puede suceder de forma espontánea, ¿verdad? Porque los vasitos capilares de un ancianito son bien frágiles. Entonces, con solo a veces tomarlo con presión de un miembro, podemos causar ruptura de un vaso, sale sangre y entonces se pueden ver equimosis. Y no necesariamente quiere decir que lo hayamos golpeado, ¿verdad? Entonces, en esto sí pongan atención, porque no vaya a ser que les ponga por ahí una preguntita en el examen. Y acá podemos ver la evolución de una equimosis. Decimos que el primer día podemos ver esa zona traumatizada, ¿verdad? Color rojiza, un rojo ocre, ¿verdad? Y hablamos de un día de evolución. Ya durante la evolución de los primeros 3 días, podemos empezar a ver aquella lesión rojiza se está volviendo como negruzca, ¿verdad? Y esto se debe pues a que la hemoglobina que se encontraba en la sangre que se acumulaba en el tejido contundido se empieza a desprender. Luego, del 4º al 6º día aproximadamente, ya esta hemoglobina ha cambiado y se ha vuelto un pigmento que es la hemosiderina, aproximadamente entre el 4º y 6º día. Entonces ya lo vamos a ver un color como azuloso, ¿verdad? Ya del negro ya se empieza a ver azuloso, moradoso ahí, ¿verdad? Del 7º al 12º ya no tenemos hemosiderina, sino que esta ha ido cambiando por procesos químicos y se vuelve hematoidina. Y entonces vamos a tener que esa equimosis se va a empezar a ver verdosa. Y del 13º al 21º día
aparece ya la hematina y esta ya nos va a permitir ver aquella lesión amarillenta. Entonces, es así que hacemos un cálculo en el tiempo de evolución. Ahora, si yo regreso a la señora de los ojos, esto está morado todavía, ¿verdad? Rojizo, morado rojizo. ¿Cuánto tiempo de evolución calcularían ustedes? Vamos a ver, Erika Marcela. Ahí está. Sofía Escobar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Sofía. Sí. Bien. El tiempo de evolución de lo que ha pasado desde el golpe de la señorita de la foto. Aquí donde yo le estoy señalando. Le voy a regresar, fíjense. Ajá. Está negro, rojizo. 4 a 6 días. 3, 4 días, porque todavía se ve moradoso, ¿verdad? Azuloso. Pero sí, estamos bien. Ahora, si yo le preguntara a Joel, esto que usted está viendo acá, Joel está con nosotros. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué color lo vemos? Como verdoso amarillento. Uh-huh. Entonces ya hablamos de un tiempo de evolución que anda Como de 2 a 3 semanas. uh-huh, aproximadamente, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos otro. Vemos morado. Decimos aproximadamente unos 3 a 6 días quizás, ¿verdad? Acá tenemos otro que se ve todavía morado, ¿verdad? Y aquí pues podríamos hablar de unos 3 a 6 días, más o menos. Acá tenemos otro. Vamos a ver esta. Cristina Guevara. Sí, doctora. ¿Me podría decir más o menos cuántos días cree que tiene esta lesión? Como unos 2, 3 días. Perfecto, sí, porque todavía se ve roja, ¿verdad? Y aquí ya Sí. se ve como ya oscura, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ver Mauricio Hernández. Mauricio. ¿No está Mauricio? ¿No? Carla. Carla Herrera. Doctora. Hola, Mauricio. Sí. Vaya, perfecto. ¿Qué color le observa usted ya a esta señora? Como unas amarillo y algunas partes como azules. ¿Sí? ¿Cuánto diría que ha pasado? Unos 13 días. Sí, podemos redondearlo, ¿verdad? De 2 a 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora, es importante que diferenciamos entre lo que es una equimosis y lo que es, aquí no es contusión, ¿verdad? Sino que es lividez. Aquí se me fue. Vean ustedes que está todo morado, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de las livideces, verdad?
Bien, entonces algunas personas cuando llegamos y movilizamos el cadáver le observan livideces. Entonces empiezan a decir que su pariente ha sido golpeado porque su pariente no estaba morado cuando lo vieron, ¿verdad?, con vida, pero que a saber qué le hicieron en el hospital porque todo morado le dejaron a su familiar. ¿Creen ustedes que podríamos hacer una diferencia entre lo que es una equimosis y una lividez? Sí, porque las livideces son blancas, ¿no? Blancas. Ajá. O sea, según entiendo. Ah, no, ¿verdad? Es lo rojo. Lo blanco Ajá. es como donde se apoyaba. Ajá, perdón. Y esa sería la evolución del cambio de color, no es el mismo. Pero aquí como acaba de suceder, digamos que tiene este señor unas 8 horas de fallecido y ustedes ya pasaron el cadáver a la morgue y entonces en la morgue el familiar le ve todo esto y dice, a mi familiar me lo han golpeado aquí en el hospital. Y ayer Sería la presión, la vitropresión. hay presión, Cambia el ¿verdad? color. Ajá. Fíjense que se recuerdan que dijimos que la equimosis es una lesión vital por excelencia, ¿verdad? Ujú. Necesitamos vasos sanguíneos, necesitamos que haya circulación, ¿verdad? Entonces, el familiar nos pide, quiero que se lleven el cadáver porque me lo han golpeado en el hospital. Yo lo veo todo morado. Entonces, lo que hacemos es que en donde encontramos pues toda esta coloración violácea, hacemos una pequeña incisión. Entonces, si vemos que la sangre se encuentra dentro del vaso, definitivamente ahí decimos esto es una lividez. Si encontramos sangre fuera del vaso, se recuerdan que equimosis precisamente era extravasación sanguínea, ¿verdad? Y acumulación de este en el tejido contundido. Entonces, si fuera una equimosis, encontráramos la sangre fuera del vaso y acumulada en el tejido que ha sido golpeado. En estos casos de la lividez, cuando es lividez y se hace una pequeña incisión, vemos que la sangre está dentro del vaso, que no ha habido sangre extravasada y por lo tanto con toda seguridad podemos decirle al familiar, no señor o señora, esto es un fenómeno cadavérico, ¿verdad? Normal por el tiempo que tiene de fallecido su familiar, ¿verdad? Entonces es diferente, ya dijimos, necesitamos que haya una circulación, presión sanguínea, salida de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? Y con ello, pues, vamos a quitar cualquier duda. Mire, no, a su familiar no ha sido golpeado. Bien, también tenemos, al igual que las escoriaciones, las equimosis en patrón, ¿verdad? Y esto es sumamente importante porque puede quedar dibujado en la piel el objeto con el que se ha hecho la lesión. Por ejemplo, si tenemos esto, podemos ver que esto tiene la forma del objeto que la ha causado y entonces ahí podemos hablar que probablemente era un cinturón, ¿verdad? Tiene forma como que fuera de un cincho. Acá tenemos otras contusiones en patrón, ¿verdad? Que nos están orientando a el objeto con el que se ha hecho la lesión, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos, ¿qué creen que es esto? Esta equimosis que tiene esta persona acá. Cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Entonces, sin ninguna duda, esta es una equimosis en patrón porque
que me está orientando a que cuando esta persona sufrió el accidente, llevaba puesto el cinturón. Entonces la importancia médico-legal es grande, porque entonces yo puedo decir, esta es la persona que iba conduciendo el vehículo. O fíjese que tuvimos un caso, yo lo tuve hace algunos años, en que chocó un vehículo, se fue a estrellar en un paredón. Cuando la policía llegó, solo encontraron una señora en el asiento del pasajero en estado de ebriedad, pues evidentemente. Y ella dijo que un amigo iba conduciendo, pero que en el momento en que sucedió el hecho de tránsito, el amigo pues la dejó a ella abandonada dentro del vehículo. Cuando la llevaron al Instituto de Medicina Legal, ¿qué creen que encontré? Esta seña, cabalito en el lado, así como está este cuerpo, en la señora. Entonces, ¿qué fue para mí mi conclusión? Que la señora era la que iba conduciendo, porque evidentemente si hubiera sido la pasajera, la seña del cinturón de seguridad la hubiéramos encontrado de derecha a izquierda, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pero sin embargo, la equimosis, ella la tenía de izquierda a derecha. Por lo tanto, ella nos estaba mintiendo. También nada menos el día fue sábado en la noche, no sé si supieron de un accidente muy serio que hubo aquí por el parque Cuscatlán, por el Tinmarín. Y entonces una coaster le pasó dando a un carrito a una señora, y pues eso causó otra serie de accidentes, como 5 carros. Cuando, el cadáver quedó dentro del vehículo de la señora, ¿y qué creen? Que ella era la conductora y no se le encontró ninguna señal, ninguna equimosis en su tórax. Nada que nos indicara que esa señora llevaba puesto el cinturón. Al contrario, todos los traumas que tenía era a nivel del tórax. Entonces lo más seguro es que no llevaba puesto el cinturón, y en el momento del impacto ella chocó su tórax al timón, y eso fue lo que le causó todo el traumatismo a nivel del tórax, ¿verdad? Que tenía totalmente fracturado. Entonces, como ven, las equimosis tienen gran importancia médico-legal, ¿verdad? Bien. Sugilación. ¿Qué es una sugilación? Yo les decía, siempre pues son conocidas como los chiquis. Chiquis me dijeron por ahí en una ocasión. Ese es un chiqui, doctora, me dijeron. Mucho gusto, les dije yo. Yo los conocía como mamadas, como chupetones, como... Bueno, esos son los comunes, ¿verdad? El chiqui nunca lo había visto, nunca lo había oído. Pero pues unos compañeros suyos me dijeron, no, doctores, también se le llama chiquis. Bueno, el chiqui, ¿verdad? Pero pues el término científico, ¿verdad? Académico es sugilación. Y la sugilación es causada, llamada pues, o conocida como una equimosis por succión o chupón, ¿verdad? Los labios ejercen presión sobre una parte del cuerpo, y esa presión de los labios junto con un poco de succión y presión, ¿verdad?, nos va a dar la famosa equimosis por succión o chupetón o chiqui o kiki. No, kiki es. Corríjanme. Kiki, ¿verdad? O chiqui.
Nunca he escuchado eso. Ajá, no había escuchado yo ese. Por mamadas. Ah, ¿verdad? Yo también, yo así lo conocía, ¿verdad? Kiki, no, pero ya me acordé, Kiki es la cosa. Kiki. Kiki creo que me dijeron. Y entonces, bueno, pero entonces ustedes ya saben que ahora ya no van a decir, hey, andas una mamada. No, ¿verdad? Vamos a ser así como muy profesionales. Le vamos a decir al compañero o la compañera, se te ve la sugilación en el cuello, ¿verdad? Ya vamos a ir utilizando los términos así más sofisticados, ¿verdad? Entonces, estos tienen gran importancia también médico-legal porque imagínense en los casos de delitos sexuales y nos llegan las víctimas y entonces definitivamente sabemos que aquí hay saliva y podemos tomar pues hisopados para rescatar saliva y poder hacer estudios de ADN, ¿verdad? Pasemos ahora a los derrames. Y los derrames, pues, ahorita no hay preguntas. No, doctora. Todavía. No. Sigamos con los derrames. Y los derrames, vamos a decir que son depósitos de sangre en el espesor de la dermis, pero en donde no se sobrepasa la aponeurosis muscular. Aquí podemos tener que, dependiendo la cantidad de sangre que se ha acumulado, los podemos dividir en dos términos, ¿verdad? Los famosos hematomas, que son conocidos como chichones o chichotas, ¿verdad? Pero ahora ya no vamos a decir chichones, ¿verdad? Sino que hematoma. Y si tienen mayor cantidad de sangre, pues vamos a hablar de bolsa hemática. Los hematomas, pues vamos a tener que son derrames de sangre, ¿verdad? Que en algunos casos ya vamos a encontrarlos pues coagulada y está quedando pues encapsulada. Vamos a tener un aspecto edematoso y siempre vamos a tener esto como un resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo, solo que de mayor calibre, ¿verdad? Acá pues podemos ver que muchas veces los hematomas a simple vista, algunas veces no pueden verse, pero cuando hacemos la autopsia podemos ver que hay formación de hematomas, ¿verdad? Por debajo de lo que es el cuero cabelludo, ¿verdad? De hecho, pues ustedes saben, tenemos los hematomas subdurales, los hematomas epidurales, que yo sé que ustedes se acuerdan, pues, que cómo se producen cada uno de ellos. Pero para hacer interesante esto, vamos a preguntarle a Diana. Diana Rivas se encuentra con nosotros. ¿Está Diana? No. ¿Yancy? ¿Yancy Rodríguez? Tampoco. ¿Stephanie Romero? Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Sí. Muy bien, Stephanie. En su práctica de cirugía, ¿cuál considera usted que es una urgencia médica? ¿Un hematoma epidural o un hematoma subdural? Un hematoma subdural. Subdural. ¿Qué dice Diego? ¿No está Diego? Stephanie María. Hola. Hola, Stephanie. Hola, doctora. Dice su compañera que una emergencia médica es un hematoma subdural, más que un epidural. ¿Usted qué dice? También que el subdural. El subdural. Stephanie María. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? No sería el hematoma epidural, doctora. ¿Su nombre? Ana Aguirre.
Pues fíjense que haciendo un pequeño recordatorio de lo que es el hematoma epidural, sabemos que el hematoma epidural se forma por la ruptura de la arteria meningia media, ¿verdad? Una arteria tiene más presión y por lo tanto tienen que ir a descomprimir esa cavidad craneana porque si no el cliente se les muere. El hematoma subdural, lo que se rompe son las venas comunicantes que se encuentran por debajo de la meninge, la dura madre. ¿Qué tiene más presión, una arteria o una vena? Definitivamente una arteria. Por lo tanto, los hematomas epidurales son emergencias. Un hematoma subdural es aquel paciente que les va a llegar y les va a decir, me caí, me golpeé, si es un ancianito, les llega consciente. Y muchas veces hemos tenido los casos en que los médicos se los batean de los hospitales sin darles ninguna indicación. A los 2 días o a los 24 horas esa persona empieza somnoliente, con cambios en la forma de hablar y no consulta y se muere por el hematoma subdural. En cambio el epidural se presenta y esa persona ya va inconsciente, les va a llegar inconsciente. Entonces, eso que les sirva para su práctica médica. Los hematomas epidurales son emergencias médicas, ¿verdad? Porque es la arteria meningia media la que se ha roto, ¿verdad? En cambio, en el subdural tenemos la ruptura de las venas comunicantes o venas puente, y esta, pues, la presión de una vena va a ser menor y por lo tanto le va a dar un poquito más de chance, ¿verdad? Bueno, pero este fue un pequeño recordatorio de pato. Siempre ando metiendo pato, medicina legal y por todos lados, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bolsemática tiene la misma base fisiopatológica, ¿verdad? Y acá lo único que vamos a tener es que el acúmulo de sangre va a ser mayor, ¿verdad? Esa es la diferencia con el hematoma. Ya tenemos, creo que este es un glúteo, ¿verdad? Acá estamos viendo el gran hematoma, una bolsa hemática. Y vemos que en estas, pues, la cantidad de sangre es mayor. Veamos ahora las heridas contusas, también llamadas heridas lacerocontusas. Y acá vamos a tener una solución de continuidad, ¿verdad? Por acción de un instrumento contundente. Acá el objeto contuso, pues, vence el índice de elasticidad de la piel, que anda aproximadamente por unos 2 a 3 kilogramos por 2 a 3 milímetros cuadrados. Y si vence esa elasticidad, pues nos va a causar una herida. Acá el mecanismo de acción puede ser una percusión, puede ser una compresión, puede ser una tracción, pero se va a presentar solo una en cada tipo de lesión. O sea, no es que se vaya a presentar compresión y tracción, sino que o se presenta la compresión, o se presenta la percusión, o se presenta la tracción, ¿verdad? Y algunas veces el estallido hacia afuera, ¿verdad? De un fragmento óseo también nos puede causar, pues, este tipo de heridas contusas. Las heridas contusas tienen las siguientes características, ¿verdad? Son de forma irregular, anfractuosas, ¿verdad? Sus bordes se ven deshilachados, equimóticos. Pudiéramos tener formación de algunos puentes dérmicos, ya vamos a ver más adelante, y la profundidad van a ver ustedes que es variable. Acá en esta herida podemos ver que aquí se ha formado un puente dérmico. Se ve toda la herida, ¿verdad? Irregular, pero aquí está formado un puente dérmico. Y estos puentes dérmicos se
definen como la presencia de fibras de tejido conectivo, ¿verdad? O bien filetes nerviosos o bien vasos sanguíneos que están tendidos de una pared a otra, como podemos ver aquí, ¿verdad? Por una fuerza o una acción desigual del agente causal. Entonces, los puentes dérmicos son característicos de heridas contusas. Nunca los vamos a ver en heridas causadas por arma blanca. La importancia médico-legal en estos casos va a radicar en que pueden darnos incapacidades, ¿verdad? Y cicatrices visibles, ¿verdad? Y algunas veces de tipo permanente, ¿verdad? En este caso, cuando están en cirugía, ¿verdad? Suturan las heridas y ahí aproximadamente, si no me equivoco, las heridas de la cara les dejan los puntos en 5 días, ¿verdad? En otra parte del cuerpo se los dejan hasta 7, 8 días. Y entonces vean aquí que pues solo se ve levemente una cicatriz, ¿verdad? Pero pues si no tiene cicatrices patológicas, pues va a evolucionar de forma adecuada. Vean esta otra. Y definitivamente aquí ya vamos pensando que a esta pobre joven sí le va a quedar una cicatriz. Heridas contusas entonces son irregulares, bordes anfractuosos, equimóticos, edematosos y podemos encontrar puentes dérmicos, además de profundidad variable. Acá tenemos otras heridas contusas, podemos encontrarlas elongadas o podemos encontrarlas irregulares, ¿verdad? O algunas formas en forma de Y. El equivalente de la herida contusa en la piel, pues, en el hueso, perdón, es la fractura. Y en los órganos internos, cuando se produzcan, pues, este tipo de lesiones, vamos a tener, pues, laceraciones, ¿verdad? Ahora podemos tener combinación de traumas, ¿verdad? Por ejemplo, en este cadáver podemos encontrar que habían heridas contusas, habían hematomas y había formación de excoriaciones, ¿verdad? Aquí hay equimosis también. Entonces ven ustedes que podemos encontrar diferentes tipos de esto y cada una pues con diferente mecanismo de acción. Pasemos ahora a las contusiones complejas. Y dentro de las contusiones complejas vamos a tener la mordedura, el aplastamiento, el arrancamiento, la caída y la precipitación. La mordedura, pues ya dijimos que son traumatismos producidos por los dientes y aquí sí tenemos la presencia de 2 mecanismos de acción, presión y tracción. Y si no, dígame usted para cortar un pedazo de carne, cuando el pedazo de carne está duro, ¿verdad? Usted primero hace presión con el diente y después pega al lomo, ¿verdad? Es decir, la tracción. Esto pues va a consistir en pequeñas equimosis, escoriaciones, incluso llegar hasta heridas contusas, ¿verdad? Que se van a disponer en 2 líneas curvas opuestas, ¿verdad? Esto eran cariñitos que el padrastro le hacía a este chiquito, ¿verdad? Valiosa forma de, imagínense, de hacerle cariñitos a un niñito de 2 años. Estas son mordeduras, ¿verdad? Y eso también nos ayuda para la cuestión de identificación de agresores, ¿verdad? Los odontólogos forenses hacen pues calcados de esta zona y luego hacemos pues comparativos con los hechores. Tenemos diferentes... Doctora, dígame. Disculpe, sí. ¿Verdad que también esas mordeduras pueden ser también para la persona que se le ha hecho la herida, por ejemplo? No, perdón, para el hechor, cuando por ejemplo las mujeres los muerden. Ah, sí. Ajá. Aquí las vamos a ver. Aquí están los diferentes tipos de mordedura. Ajá. Entonces tenemos heridas ofensivas, ¿verdad? Cuando un hechor quiere dañar, ¿verdad? Entonces lo más común es que las hallemos en la cara, en las orejas,
Podemos tener las mordeduras defensivas, que, bueno, esta que está aquí es ofensiva, ¿verdad? Estas son de tipo ofensivas, estas dos que tenemos acá. Las defensivas las vamos a tener a nivel de miembros, ¿verdad? En las manos, en los antebrazos, en las piernas. Cuando la persona se está queriendo defender, ¿verdad? Mete brazos, mete manos, piernas. Y esos son los lugares donde más comúnmente vamos a encontrar heridas defensivas. También podemos tener heridas eróticas, ¿verdad? Pueden ser en los labios, hombros, genitales, cara interna de muslos. En estas zonas es común que encontremos pues estas mordeduras de tipo erótico. Y tenemos también las heridas automutilantes, que son producidas por la misma persona, pero esta pues tiene alguna personalidad psicópata. Y por lo regular siempre aparecen en zonas que están accesibles a la persona. Por ejemplo, una mordedura automutilante no la vamos a encontrar a nivel del pabellón auricular porque pues no nos alcanzamos, ¿verdad? Pero sí las podemos encontrar a nivel de los antebrazos, a nivel de los brazos, en zonas que sean accesibles para una persona, ¿verdad? Y estos son los diferentes tipos de mordedura. Sí, contesto con ello su pregunta, señorita. Sí, doctora. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, sigamos. La importancia médico-legal, como les decía, es que nos permiten hacer una identificación del agresor, ¿verdad? Y en ello pues tienen un papel muy importante los odontólogos forenses. Ahora, desde el punto de vista pronóstico, sabemos que la boca es una de las regiones como que más contaminadas que tenemos, sobre todo aquellas personas que no se lavan para nada la boca, ¿verdad? Entonces, si causan alguna mordedura, pues son potencialmente infectantes, ¿verdad? Entonces hay que tener pues sumo cuidado a la hora de estar examinándola, porque estas zonas, este tipo de lesiones pues puede llevar una bacteria, ¿verdad? Y una infección para la pobre víctima. Y este tipo de lesiones, ustedes saben que no se suturan, ¿verdad? Las mordeduras son lesiones que curan por segunda intención. También tenemos los casos de mordeduras de animales, ¿verdad? Si su perrito es un poco mordelón y le causa la mordedura a un vecino, por ejemplo, entonces no vamos a meter preso al perrito, ¿verdad? Sino que es el dueño del perrito el que tiene que responder por el daño que ha causado el perrito, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los animalitos, que es tan bellos los perritos, ¿verdad? Entonces, pues, para sacarlos, pues, con su correa, ¿verdad? Con su collar, y nunca sueltos, sobre todo si son pitbull, ¿verdad? Esos son unos perritos un poquito agresivos, ¿verdad? Yo he visto incluso que hasta han asesinado personas. Y como le repito, es el dueño el que tiene que responder ante las lesiones que su mascotita le haga pues a una persona. Otro de tipo, otra contusión compleja es el aplastamiento. Y acá lo que tenemos es la acción convergente de dos fuerzas, ¿verdad? Que se van a ejercer en puntos antagónicos de la superficie corporal. En este caso tenemos la fuerza de esta gran mole, ¿verdad?, de piedra, y la fuerza antagónica que le está oponiendo el suelo. Entonces aquí participan dos fuerzas sobre la superficie corporal, y acá lo que vamos a tener es que externamente el daño que vamos a tener es mínimo, ¿verdad? Pero internamente vamos a tener un daño bastante considerable, tanto óseo como visceral, ¿verdad?
El mecanismo de acción, ya dijimos que es la compresión, ¿verdad? Dos fuerzas antagónicas, o sea que aquí tenemos dos fuerzas, por eso se considera complejo, ¿verdad? Y es importante que acá se tome en cuenta pues el peso del objeto, ¿verdad? Ya hemos tenido casos en los cuales, digamos, personas que se encuentran arreglando los carros y que se han metido así, ¿verdad? Por debajo del vehículo y la ¿cómo se llama? La mica, ¿verdad? Entonces se quiebra o se cae, entonces el carro les cae encima, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de un aplastamiento, ¿verdad? El pronóstico es grave en caso de sobrevivientes, ¿verdad? Y por lo regular las causas de muerte en estos casos son destrucción de órganos vitales, choques traumáticos y también asfixia de tipo sofocación, ¿verdad? Una compresión tóraco-abdominal no va a dejar que una persona pues respire de una manera adecuada. Doctora, También, en el caso de aplastamiento, si una persona por homicidio se sentara sobre el tórax de otra persona y le causara asfixia, al final quedara como asfixia o como aplastamiento. habría que ver las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, una persona sobre otra es un poquito difícil por el peso. Por eso les decía que había que tomar en cuenta el peso, ¿verdad? Que es fundamental. Ahora, si tenemos un adulto sobre un niño, como que ahí sí hay más congruencia. Pero entonces tendríamos que hacer una autopsia y entonces tendríamos que ir a buscar, por ejemplo, signos de asfixia, que los vamos a ver con detalle cuando veamos asfixia. Por ejemplo, podríamos ir a buscar petequias, cianosis, ¿verdad? Y entonces fluidez sanguínea. Entonces ahí sí podríamos decir, esto es una asfixia por sofocación, por compresión tóraco-abdominal. O bien, si la persona se sentó sobre un chiquito, imagínense, y le causó fracturas del tórax, esto laceró el pulmón, entonces ya aquí sí podríamos hablar de un aplastamiento. Eso habría que ver la causa de la muerte, ¿verdad? Gracias, ¿Sí? doctora. ¿Me iba a comentar usted algún caso? Sí, es que estaba escuchando acerca de un caso, pero solo era como que lo estaban mencionando, contando la manera superficial. Entonces, en el caso era de un niño y la causa de muerte la habían dejado como aplastamiento, pero ya en los informes policiales. Ajá, entonces habría que, para eso es básica la autopsia médico-legal, ¿verdad? De igual forma, las dos causan la muerte, ¿verdad? Son causas de muerte, como ve usted aquí. Asfixia, ¿verdad? O destrucción de órganos vitales, cualquiera de las dos, ¿verdad? Gracias, Bien. doctora. A la orden. Sigamos. Arrancamiento. Acá pues resulta de la violenta atracción de la piel y los tejidos, ¿verdad? Subyacentes en determinadas regiones, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertas máquinas, ¿verdad? Industriales, que a veces no se tienen las medidas de cuidado, pues, para evitar, pues, que pueda una persona, pues, quedarle atrapado un dedo, una mano, un brazo, ¿verdad? Y la tracción que puede hacer la persona alando su miembro y la tracción que le está haciendo la máquina, eso produce un arrancamiento. Vamos a tener en estos casos bordes deshilachados por lo regular. En estos casos vamos a tener lesiones que son poco sangrantes debido a que ocurre una retracción de las arterias. Y los mecanismos de acción que vamos a tener en estos casos son la presión y la tracción. Como ven, en todas estas lesiones contusas y complejas que hemos ido viendo, siempre mencionamos dos mecanismos de acción, diferente a las contusiones simples en las que solo participa un mecanismo de acción.
Ahora, la caída y la precipitación, pues también son contusiones complejas, y la caída y precipitación son contusiones parecidas, pero también diferentes de cómo se originan. Caída y precipitación, ambas se van a referir a el desplome de un individuo, ¿verdad? Ahora, si el desplome de un individuo sucede en el mismo plano de sustentación, ahí sí vamos a decir caída. Pero si el desplome del individuo ocurre por debajo del plano de sustentación, entonces ahí vamos a hablar de una precipitación. Les pongo un ejemplo. Yo voy caminando y en el piso, ¿verdad? Y me han dejado ahí unos alambres, ¿verdad? Y entonces vengo y me trago en los alambres y entonces me desplomo. Eso va a ser una caída porque está sucediendo en un piso planito, ¿verdad? Ahora bien, si el desplome del individuo, por ejemplo, sucede en un individuo que va bajando unas gradas, allí no podríamos hablar de se cayó de las gradas, porque cada escalón de las gradas va teniendo un plano de sustentación diferente. Entonces ahí hablaríamos de una precipitación. De igual forma, si tuviéramos a una persona que se tira desde la azotea de un edificio, ahí esto sucedió varias veces, pero hemos tenido varios casos, como por ejemplo, cuando se tiró una joven, creo que era de la facultad, no me acuerdo qué facultad de medicina, creo, no recuerdo, de la Universidad Nacional. La chica se subió hasta la azotea, ¿verdad? Y de ahí se dejó venir, ¿verdad? Ahí hablaríamos de una precipitación. De igual forma, no sé la edad de ustedes, y ahorita se me ha ido el año en el que sucedió esto, en que se agarró fuego el Ministerio de Hacienda, una de las torres del Ministerio de Hacienda. Y hubo un joven que en su angustia, que no podía bajar, se salió por la ventana. Según él, así saliéndose por la ventana, iba a evitar quemarse adentro de la torre, ¿verdad? Que se estaba incendiando. Entonces, perdió el equilibrio y cayó desde el 8º nivel, desde el 8º piso. Entonces, en esos casos hablamos de precipitación. ¿Sí quedó claro la diferencia entre lo que es una caída y una precipitación? Sí, doctora. Sí, perfecto. Entonces, en la caída vamos a tener que actúa pues la altura y la celeridad, ¿verdad? Y en la precipitación vamos a tener que va a actuar la fuerza de la gravedad y también la fuerza propulsiva del impacto, ¿verdad? Y cabal, aquí les presento, por ejemplo, esta patinadora, ella se desplomó y aquí hablamos de una caída, ¿verdad? La altura de ella y la aceleración que llevaba es lo que actuó para que ella se desplomara. Diferentes en la precipitación, en donde la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube debe bajar, ¿verdad? Y si no le han dado una ayudadita, es decir, un empujón, ¿verdad? No es lo mismo que lo empujen que él solito caiga. Eso es la fuerza propulsiva, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan la diferencia entre lo que es una caída y una precipitación, ¿verdad? Ahora, aquí está lo que acabamos de mencionar. En la caída, pues, al caer de cabeza, podemos tener golpe contra golpe, vamos a tener lesiones como hematomas, heridas contusas, hemorragias cerebrales y algunas veces podríamos tener fracturas.
En la precipitación tenemos pues lesiones cutáneas mínimas, ¿verdad? Y en el esqueleto vamos a encontrar múltiples fracturas y vísceras estalladas. Voy a poner un caso que sucedió el día sábado. Creo que oyeron ustedes de una avioneta que cayó, que hubo 3 fallecidos. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Sí, Salió en doctor. todas las noticias. Sí. Entonces, allí podríamos hablar de una precipitación, ¿verdad? El cuerpo de las 3 personas fallecidas se encontraron con múltiples fracturas y las vísceras estaban estalladas, ¿verdad? Entonces, en estos casos hablamos de precipitación porque ocurrió el desplome de esas personas en un diferente plano de sustentación. Otras contusiones que por ser tan complejas se ponen en contusiones especiales son las contusiones por martillo, descuartizamiento y decapitación. Las por martillo, pues ustedes saben, ¿verdad? Son lesiones causadas por un objeto que es el martillo, ¿verdad? Y nos pueden provocar lesiones de piel y de hueso. Podemos encontrar incluso equimosis en los tejidos blandos, ¿verdad? Y dependiendo de la fuerza con la que se causa la lesión, así podemos encontrar también fractura. Las fracturas que se van a encontrar a nivel del cráneo pueden ser en forma de sacabocado, mapamundi y terraza. En el sacabocado, acá lo que tenemos son fracturas perforantes, se ve como un disco, ¿verdad?, de hueso, y este va a reproducir el tamaño del agente contuso, ¿verdad? Y se tiene que recibir el impacto de forma vertical, ¿verdad?, en un ángulo de 90 grados. En mapamundi, como ven ustedes, hay fracturas múltiples, se van como en telaraña, ¿verdad?, como cuando se rasga un vidrio. Tenemos un hundimiento y a partir de ahí empiezan a radiarse pues las demás fracturas. Y en terraza quiere decir que queda pues como una grada, ¿verdad? Hay una fisura escalonada y por lo regular esto sucede porque el impacto ocurre de manera tangencial. El decapitamiento, acá esto significa que vamos a desprender la cabeza del resto del cuerpo, ¿verdad? Eso es decapitamiento. Acá tenemos, ¿verdad?, cómo la cabeza ha sido separada del resto del cuerpo y entonces aquí hablamos de un decapitamiento. Y tenemos también lo que es el descuartizamiento. El descuartizamiento es lo que va a suceder aquí es que se fragmenta el cuerpo, ¿verdad? Esta puede ser homicida, occidental, por lo regular son del tipo homicidas, ¿verdad? Y aquí tendría gran importancia saber si esta persona fue descuartizada en vida o ya estaba fallecida. Para ello, la clase que vimos la vez pasada, la importancia de cómo es que vamos a identificar lesiones premortem y postmortem. Aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Las lesiones que se producen en vida se llaman descuartizamientos primarios o secundarios cuando lo que van a suceder es que ya fallecida la persona lo descuartizan y esa es una nueva modalidad, andan tirando los pedazos de cuerpo por todos lados para que sea más difícil la identificación. Acá pueden ver cómo han descuartizado este cuerpo, ¿verdad? Piernas, brazos. Y con ello termino, les pongo este pajarito, la vida es linda, ¿verdad? Y como siempre digo, si hemos tenido la bendición de amanecer y ver el nuevo día, pues demos gracias a Dios, porque en este país, pues realmente no se sabe, ¿verdad? Y bien, termino con la frase que dice, aunque se sientan perdidos y sin fuerzas, recuerden,
que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Así es que no se rindan, adelante, que ya les queda poquito para lograr la meta de ser profesionales de la medicina. ¿Alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Todo claro, muy bien. Solo no se me vayan todavía. Ay, Dios. Miren qué suerte de ustedes que se me voló mi hojita, se me voló. Bueno, la de la lista. Quiero ver. Ah, no, mire qué suerte la de ustedes. Carlos Álvarez. Presente. Gracias. Natalia Ayala. María Beatriz Bautista. Presente, doctora. Gracias. Jocelyn Bermúdez. Presente, doctora. Gracias. Milagro Cabrera. Presente, doctora. Gracias. Rodrigo Wilfredo. Presente, doctora. Gracias. Alejandra Flores. Presente, doctora. Gracias. Alex Fuentes. Presente, doctora. Gracias. Carlos Guardado. Presente, doctora. Grecia Gutiérrez. Presente, doctora. Carla Herrera. Presente, doctora. Gracias. Rosalba Lara. Presente, doctora. Lucía Larios. Presente, doctora. Mauricio Linares. Presente, doctora. Gracias. Ángela Martínez. Presente, doctora. Gracias. Nayeli. Presente, doctora. Gracias. Noel Meléndez. Presente, doctora. Alejandra Meléndez. Presente. Gracias. Darly Mengíbar. Darly Elizabeth. Gloria Janet Molina. Presente, doctora. Gracias. José Alejandro Morales. Presente, doctora. Gracias. Ruth Moreno. Presente. Gracias. Adriana Nicole. Yo, presente. Gracias. Martínez. Paola Alejandra Vanegas. Catherine Vargas. Presente, doctora. Gracias. Y Sofía Ventura. Presente. Gracias. Entonces, el día Doctora, jueves, disculpe, no me dígame. mencionó. Ya le había puesto, como le había Ok. preguntado, estaba presente. Ok, gracias. El próximo jueves, entonces, no es obligación, sin embargo, yo me conecto por si alguien tiene alguna duda, pues voy a estar pendiente. Y Alejandro, no hay preguntas más, ¿verdad? ¿Todos estamos? Todo bien. Perfecto, voy a subir lo más pronto posible esta clase y se las mando y nos vemos el jueves. Buena suerte, si no, pues hasta el próximo martes. Ay, no, tienen el examen, ¿verdad? Entonces, el que quiera conectarse el jueves, pues yo estoy a la orden y si no, nos veríamos hasta el siguiente jueves, ¿verdad? Porque el martes próximo tienen su examen. Buena suerte. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguien